¿Por qué si nos duele tanto estar separados no podemos estar juntos sin lastimarnos? No quiero que el nuestro sea un amor de engaño, ni que el rencor nos cierre las puertas. Déjame amarte, dulce debilidad, que sos al mismo tiempo mi mayor grandeza. Si solamente pudiera encontrar el valor para decirte cuánto te quiero. Marisa Espirito. Qué suerte que la encuentro casi en sus guardaespaldas. Bueno, puedo caminar sola. Bueno, haga silencio delante del director, señor. Espero que en lo que me dijo Heredia haya habido un malentendido. Ningún malentendido, señor. Bueno, muy bien. Ahora quiero escuchar su versión, Espirito. Si yo tengo la versión oficial. No me diga que es cierto, que es verdad que usted agredió físicamente a un preceptor. Sí. Ah, pero también le contó que él la molesta todo el tiempo a la alumna Linares, que le hace la vida imposible. No me cambie el eje de la discusión. Contésteme. ¿Usted lo agredió físicamente a Heredia? ¿Sí o no? Señor, no. ¿Qué pasa? Secuestraron al profesor Mancilla. ¿Qué? No puede ser. Vamos, ¿Qué vamos? Usted se queda acá. Pero es Santiago. Que yo no me entere que usted se movió de mi despacho sin mi autorización. ¿Está claro? Se queda acá. Vamos. Mi amor, por favor, déjame explicarte. Bueno, escuchaste todas mis palabras. Déjame que yo te explique, por favor. Nada más déjame eso. No hace falta que me expliques. Pero sí, que Yo hace te falta. escuché. No, pero vos no sabés todo lo que yo dije. Sacaste mis palabras de contexto, mi amor. Por favor, escúchame. Déjame que yo te explique. En serio, Franco, por favor. No importa. Pero sí que importa, mi amor. Sí que importa. Déjame que yo te explique, por favor. Por favor. Déjame. Mercedes. Entre vos y yo, todo era negociable y todo era conversable. Menos una sola cosa, ¿sabes? Mi hija. Mía está ante todo. Pero, Franco, yo te amo. Yo te amo desde el primer día en que te vi. Y no hice más que demostrártelo, por Sí, favor, pero por más de que créeme. me adores, yo no podría estar con una mujer que no acepta a mi hija, Mercedes. Ay, por favor, Franco, no me hagas esto. No me podés hacer esto, por favor. Pero basta, se terminó. Mi amor, por favor, no me hagas esto. Por favor, escúchame. No te podés dejar llevar otra vez. Yo no te hago nada. Pero sí, mi amor. Primero fue tu mujer y ahora es tu hija. Por favor, Franco, por favor, no me dejes, por favor. Ay, por favor, mi amor, por favor. Por favor. Déjame que yo te explique, por favor. No hay nada que hablar, Mercedes. Acá se terminó todo. Pará, pero, ¿a dónde querés que Pará, yo voy a hacer todo lo que vos me digas, pero ¿me podés explicar qué es esto? ¿Ahora vas a hacer todo lo que yo te pida? ¿Ahora, después que nos dejaste? ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Yo no Nos lo llegaste conozco. la cabeza y después te abriste. Pero no sé de qué me están hablando. Me desatan y hablamos tranquilo. No te desato las pelotas, ¿entendés? No te desato nada. ¿Me loco. podés explicar No. que no sé? No sabe nada. Estás confundido. No dejaste, ¿te acordás que no...? ¿Cuándo? ¿Qué están haciendo? Rosario, ¿vos lo conocés? Pero por favor, pero desátenlo. ¿Qué están haciendo? No es lo que habíamos hablado. Rosario, hicimos lo que nos dijiste. Yo no les dije que lo ataran, les dije que hablaran con él. Nada más de los chicos que iban a estar en el proyecto de la escuela. Y que vos dejaste para quedarte con todos estos conchitos garca. Vinimos a preguntarte por qué nos dejaste en banda. ¿Siempre preguntan así? ¿Me podés desatar? Estoy atado. Las cosas se complicaron y bueno, tuvimos que atarlo. Él no quería venir. Tuvimos que atarlo. No tuve tiempo de querer o no querer venir. Pará, no, deja. Esperá, no, quédate acá. Hola, Loki. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, por suerte los tipos que me agarraron no me hicieron nada. No se puede creer lo que pasó en este... Te ibas a ir sin avisarme, nena. Sí, porque no quería que me pararas. Bueno, ¿y por qué te ibas a... Porque mi tutor no me inscribió para el año que viene y no quería volver. Mira, no tienes que decir nada más. Te escribe mi vieja y listo. No, Tanto que... ya lo decidí. No decidiste nada. No me importa lo que decidiste porque yo le pegué una piña a Blas para defenderte a vos. Así que te quedás. Pará, entonces lo de la piña no era una exageración de Pablo. Sí, fue buenísimo. Ah, pero pasó algo más grave. Pará, que no me asustes. Estuve con Maki, con la ex de Simón. Sí, ¿y? Nada, no pude hablar mucho porque justo llegó Blas, pero me pidió que lo deje a Simón por Simoncito. ¿Qué pensás hacer? No sé.
Mercedes no está? No. No está. No está ni va a estar nunca más, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Nada, que estaba ciego. Que no podía ver. Todo lo que me decían vos y Sonia Rey tenían razón, ¿sabes, mi amor? Pero yo estaba muy poco preparado para escucharlas. No te preocupes, papá. Igual vos ya diste el primer paso, que es lo más importante. Perdóname, hija. Fui un necio, ¿sabes? Un necio y un egoísta. Perdóname, de verdad. No es tu culpa. Somos que siempre le damos vuelta como queremos. Mujeres, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que son mucho más inteligentes que nosotros? Y lo intento. Te quiero, mi amor. Te quiero mucho, ¿sabes? ¿Dónde estás, Rey? Me gustaría agradecerle. Se fue. ¿Cómo que se fue? Libros, útiles, ropa... Pero estos jóvenes son peligrosísimos. Hay que dar parte ya mismo a la policía. Bueno, yo me voy a ocupar. No, por favor. No. Estamos exagerando las cosas. Estos chicos están lejos de su casa, no tienen un peso. Ajá. ¿Cómo voy a hacer para sacarlos de la cárcel? Explíquenme. ¿No se da cuenta que solamente quieren cosas para comer o para estudiar? Sí, si quieren yo les dejo mis cosas y además pienso que mi tía no los va a denunciar. Sí, déjenlos ir, ¿no? Sí. Pero silencio ustedes, ¿eh? Ustedes se robaron las golosinas que estaban en mi cuarto, ¿no? Sí, fue. Luna, te dije, nena, ¿viste? Vi con hombre había comido. Pero silencio ustedes, dije. Estamos tratando de decidir el destino de estos delincuentes. Señor, nosotros no somos terroristas. Ustedes son marginales y se callan la boca ya mismo. Ah, acá viene otra damnificada que es un testigo clave en todo esto. No, yo no voy a decir nada, pero lo único que quiero aclarar es que estos pibes estaban muriendo de hambre. Por favor, Linares, no me haga volver loco. Usted fue secuestrada por ellos. ¿Pero cuál es su idea? ¿Se hace cómplice ellos dos? ¿Eh? No voy a denunciar y punto. No, yo creo que antes de hacer cualquier denuncia, yo prefiero hablar con ellos. Ah, ¿por qué? ¿No le alcanzó, Mancilla? No. ¡Pepa! ¡No lo vas a poder creer! Ay, es que no lo puedo creer. Primera vez que veo una culebra con el rabo entre las piernas. Ay, ahí la dejé a la Mercedes con el culochi. Ay, pero qué lástima que viniste tan pronto, porque acabo de arreglar el cassette y lo mandé urgente para allá. Ay, pero no entendés, Pepa, que no hace falta porque la culebra soltó todo el veneno y el Mr. Yeso la escuchó. Sí. Bueno, y aunque es bastante tonto, yo pienso que esta vez no la va a perdonar. ¡Qué bueno! Ay, me alegro tanto por mí. Ay, ojalá que pudiera hacer con mi hija esto que hice con ella. Lo que pasa es que con mi Maricita, porque no me salen las cosas. Ay, pero no es que no te sale, no la conoces a tu hija. Ella no es de las que piden ayuda, ella quiere golpearse sola. Sí, pero salir con un chico que tiene un hijo no es golpearse, mi amor, es estrellarse contra la pared. ¿Y sabes qué? Yo no lo voy a permitir. Que se vaya sacando de la cabeza esa idea estúpida de irse a Machu Picchu de mochilera con Simón. Bueno, pero si es lo que ella quiere, no vas a poder hacer nada. Claro que sí voy a poder, porque ella es una criatura. Yo no quiero que cargue con esa historia. Sí, bueno, pero ¿qué piensas hacer? Todo lo que pueda para alejarla de ese chico. Dale, Gloria. ¡Entra ahí, por favor! Quiero ir a ver a Santiago a ver cómo está. No, Santiago está perfectamente bien y no necesita. Bueno, vamos a verlo No, entonces. te tenés que quedar acá, es una orden de Dunov. ¿Cómo me voy a quedar acá? No me comprometas a mí. No te me lo pido pienso quedar acá, Es una Gloria. orden, te tenés que quedar. Pero no me importa, no me pueden tener acá como si fuera una presa, ni que no haya hecho presidente de la ONU. Cuando se entere mi mamá, Sí, se va a enterar tu mamá, porque le vamos a avisar. Pero ahora tómalo como una forma de cuidarte. Yo me sé cuidar sola. ¡Terminada! Y no me pongas a mí más histérica de lo que estoy. Tenés que quedar acá, entendelo. Dale, Gloria, déjame... ¡No sé! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡No me dejes acá!
¿Qué haces, Maki, acá? ¿Dónde está Simoncito? Lo dejé con mamá. Te vine a ver a vos. ¿Qué pasa? Sé que estás saliendo con alguien. Bueno, eso a vos no te tiene que importar, ¿sí, Maki? ¿Está? No, no te creas. Sos el padre de Simón. Y siempre vas a tener que ver conmigo. Bueno, no, basta. Yo tengo que seguir trabajando. Te pido, por favor. Estuve con Marixa. ¿Con qué derecho estás con una persona que está saliendo conmigo? ¿Por qué? Yo no voy a permitir que mi hijo esté en manos de una nena. ¿Qué le dijiste a Maritza, Maki? La verdad, que te deje tranquilo. Así puedes estar más tiempo con Simón. Mirá, Maki, yo no voy a volver a estar con vos. Que te quede grabado esto. Basta. ¿Sí? Paramos un cachito, Cuervo, ¿sí? No, Simón, discúlpame. No podemos parar ahora. Tenemos la luz justa. ¿A mí qué me importa? Bueno, está bien. Dale, hagámoslo rápido. Dale. Bueno, ¿y qué pasó? Encontraron unos chicos que robaron cosas del colegio. Sí, y una de las cosas que robaron fue mis golosinas. ¿Viste el tacho de basura? Yo te mostré que vos no me creías, que yo lo había tirado toda la basura. Bueno, me lo habían robado ellos. ¿Y ahora, chicas, qué va a pasar con esos chicos? Me van a engordar. Ay, nena, no. Bueno, Santiago pidió hablar con los dos chicos porque Donofrio los quería meter presos. Sí, a mí, tipo, un poco de lástima me dan porque, tipo, eran re pobres, pero... O sea, tenemos el día libre. ¡Ay, buenísimo! Entonces, ya que tenemos todo el día libre, nos podemos preparar para el recital. Dale. Chicas, poco a poco todo se va acomodando. Mi papá cortó con Mercedes. ¿Qué? ¿Cortó con Mercedes? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero definitivo o...? Sí. A la que le tengo que agradecer todo esa señora porque ella siempre me ayudó en todo. Te juro que gracias a ella se te solucionaron todos los problemas con tu papá. Encima mañana tenés el show. Va a estar bárbaro. ¿Quién es? Manuel. No, dígale que yo no estoy, por favor. No, Manuel, el mío no está, ¿eh? No está. Bueno, si la ven, díganle por favor que no se va a poder esconder de mí todo el día. Bueno, está bien. En algún momento me va a tener que devolver lo que es mío. Bueno. ¿Qué le debes? Nada, plata por un pasaje, nada más. ¿No escuchaste, Manuel? No está, amiga. ¿Pasá? Ay, sorry, no pensabas que era otra persona. No, está bien. Chicas, ¿Qué? ¿se enteraron lo que pasó con Marixa? No. ¿Qué pasó? Yo quiero que entiendan que no fue culpa mía que se pare ese proyecto. No te hagas el gil, profe. A nosotros no la cambié, loco, en serio. Vos sabías muy bien que te ibas a quedar con todo esto conchetito. ¿Cómo vas a venir al medio de Chaco donde no hay ni para comer? Chicos, ustedes no cumplieron con su palabra. ¿Qué no cumplí? Estamos acá. Está acá, no le hicimos nada, Rosario. Yo les pedí que hablaran con él bien, no como lo hicieron. Pero se dieron cuenta que está lleno de seguridad acá. Los iban a encontrar. ¿No lo pensaron eso? Sí, la vimos. Pero es muy difícil pensar con la panza vacía. Ustedes no saben lo que es tener la panza vacía. Nosotros a veces ni en figurita vemos la comida. Estos pibes tienen de todo. Nosotros no tenemos nada. Una cosa leen en el diario que hay hambre. Y otra cosa es sentirla. Nosotros no le queríamos hacer daño a nadie. Que quede claro, profe. Solamente con el Beto nos llevamos un par de cosas para nosotros, porque las necesitábamos. Yo sé que las cosas no son justas, pero no pueden agarrar cosas que no son de ustedes. Está mal eso. ¿Entienden? ¿De qué te reís? Es que sos un cómico bárbaro. Tendrías que ir al teatro, profe. No me entendieron. Sí, te entendimos perfectamente. Los está buscando uno afuera para pedirle los datos. Vamos, vaya. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. Ay, a veces quisiera pensar como la mayoría de la gente y decir que estos chicos no tienen salida y listo. Es que no tienen salida. Si el Estado no hace nada, no se puede hacer nada. Yo no pienso lo mismo. Creo que tu postura es muy cómoda. Y la tuya es muy infantil. ¿Vos pensás que una persona sola puede cambiar el mundo? Santiago no está solo. Bueno, Nosotros ya somos dos. Me parece que podríamos dejar de discutir esto y pensar que son chicos de 14 años y el problema son ellos. ¿Y qué vas a hacer? Solamente falta que Mancilla firme la denuncia. Dicen que estos chicos son del colegio donde va a ir Santiago. ¿Qué van a hacer ese colegio? Me gusta, tío, ¿te piensas que le va a pagar en dólares ese pibe? Me la cara. Sí, pará, te escuché. ¡Cochetito de cuerda! Perdón, ya está. Los chicos van a tener la contención que hace falta. Me firman la denuncia, por favor. Por favor. ¿La denuncia? Pero ¿qué hace, hombre? No hay denuncia. ¿No vamos a hacer esto? Sí, no hay denuncia. Estos chicos son delincuentes. No. Igual, aunque no se denuncia, estos chicos van a ir conmigo a la comisaría por vagar. Perdón, no van a vagar por ningún lado porque se van a quedar en mi casa, son invitados míos. Gracias, Santiago. Permiso, señor.
Este sobre es para usted, de parte de la señora Sonia Rey. Lo único que me falta ahora es que la señora Rey me traiga un problema nuevo, Peter. Oh, señor, discúlpeme. Con todo mi respeto, señor, yo entiendo que usted no esté bien por lo que le pasó con la señorita Mercedes, pero no me va a negar que la señora Sonia Rey esta vez actuó muy bien. Sonia Rey nunca actúa bien, Peter. Por favor. Vamos, vamos. Usted porque no la vio a Mía cuando la llevé al colegio. Estaba tan contenta. Hacía mucho que no la veía así. Hagamos una cosa. No quiero hablar más de este tema por mucho tiempo. ¿Puede ser? Bueno. ¿Qué hago con el sobre? Fíjate, abrilo. Fíjate qué tiene adentro. Sí, lo sé. Vamos a dejar la cosa acá. Tengo que escuchar las pavadas que dice esta señora. Sabemos que Maritza se fue del colegio, pero no sabemos a dónde. Che, ¿la habrán secuestrado? No, no jodas con eso. Mía está averiguando. Igual Blas se merece eso y mucho más. Parece que cobró para que tenga y para que guarde. Me hubiera gustado verle la cara en ese momento. Bueno, Luna y Luján están buscando a Maritza. En serio, bueno, la voy a ayudar. Marisa no aparece, estamos a horas del show. Ya vengo. Ay, buenísimo, ya llegó. Me dijeron que me estabas buscando. Sí, me enteré que Maritza te pegó, ¿te dolió un poquito? Bueno, gracias por preocuparte, sí. No me dolió. Es una maleducada esa chica, una bestia. Bueno, por lo menos sirvió para que te preocuparas un poquito más por mí. Me tendrán que pegar todos los días. ¿Y no sabes qué castigo le pusieron a Maritza? Sí. Para mí que la suspendieron, sí, debe estar en su casa. Fue muy grave lo que hizo. No, en su casa no está. Igual vos por Marisa no te preocupes. Yo me preocupo en realidad por la banda. Espero que el castigo no influya también el fin de semana. Acordate que tenemos que tocar en el teatro. Y bueno, yo que vos buscaría un reemplazante. ¿Te parece que es para tanto? Sí, porque donde está no va a salir por nada en el mundo. Suspendí mi cita con el peinador y la manicura. Espero que sea urgente, Marcelo. Sí, urgente. Es mucho peor que eso. No le estará pasando algo a Marisita y no me lo quieres decir, ¿no? No, pero al que sí le pasó fue al preceptor de turno. ¿Y qué le pasó? Marisa le pegó. ¿Qué? No lo puedo creer, ¿estás seguro? Lo que puedo creer es que tu hija últimamente está muy alterada. Ah, no, déjame hablar con ella porque esto debe tener una explicación. Es que no vas a poder, está incomunicada. ¿Qué? ¿La metieron presa? No, pero me vi obligado a encerrarla. ¿Pero qué te pasa, Marcel? ¿Te volviste loco? ¿Cómo vas a privar a mi hija de su libertad como si fuera un perro rabioso? Yo sabía que no me ibas a entender. Tu hija necesita un límite, un correctivo, saber que hay algo que... No, está bien, eso te lo entiendo, me parece perfecto. Bien. Pero no encerrándola. ¿Sabes que te puedo demandar por malos tratos? Y ahí sí que se te viene la noche. Exactamente lo mismo me dijo tu hija. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo, por favor. Tenemos que aunar fuerzas. Si pretendés que tu hija siga en esta institución el año que viene, tenés que hacerle entender que de esta forma no puede ser. Tiene que modificar su actitud. Ay, Marcel, ¿y tú crees que encerrándola ella va a aprender tu enseñanza? Sí. Permiso, Duno. Sí. Sonia, qué bueno que te veo. La estoy buscando a Maritza. ¿No sabes dónde puede estar? Marisa. No, porque, ¿sabes qué? Se fue de viaje por una semana y no vuelve. Y yo justamente estoy acá para justificar sus faltas. Se fue de viaje, pero no me dijo que se iba. Marisita es así. ¿Y la dirección o al menos el teléfono del lugar? No, nada. ¿Viste cómo es Marisita? Ya se va sin decir nada de repente. Qué extraño que no se la pueda localizar por ningún lado. Claro, pero no te preocupes. Ella dijo que iba a llamar cuando llegara. Así que yo enseguida me comunico con vos y te doy todos los datos. Sí, pero seguro te va a llamar mañana y yo la necesito hablar con ella ahora. El celular, ¿no sabes si tiene celular? No, el celular, claro, no había pensado, seguramente. A lo mejor está conectada. Lo voy a probar, permiso, Bruno. Sí. No, mira, qué tonta, se me había olvidado que lo tenía yo en mi cartera porque ella lo dejó olvidado. Qué mala suerte, no nos va a quedar otra que esperar, ¿no? Sí, está bien, sí. Bueno, los dejo hablar solos. Cualquier novedad, Sonia, por favor, ¿sí? Me avisas. Chao, Bruno. No, quédate tranquila. Chao.
puede saber por qué le mentiste respecto a Marisa? Bueno, porque quiero mantener alejada a mi Ciela de ese chico. Pero ahora lo que me importa, lo que me importa es esto. ¿Cómo tienes el celular de mi hija? Porque ella no se separa de él ni para lavarse los dientes. Bueno, se lo confisqué como una forma más de castigo. ¿Pero qué significa esto, Marcel? ¿Será posible que tú trates hacia mi hija como si fuera un terrorista? Y bueno, muy lejos no está. No te lo voy a permitir, Marcel. Bueno, no te pongas mal, mujer, por favor. Pero lo que no podés negar es que te convino que estuviese encerrada, ¿no? Bueno, sí, eso no te lo voy a negar, claro. Bueno, está bien. Voy a aceptar ese castigo terrible, pero con una condición. Ah, no. Encima que tu hija le pega a mi personal, todavía tengo que aceptar condiciones, por favor. Por supuesto que sí, porque tú estás privando a mi hija de su libertad. Y eso, ¿sabes qué? Yo puedo, ¿sabes a quién llamar? A la novia de Culochi, que es abogada y muy amiga mía. Y le puedo decir que te mete una demanda. ¿Te parece, Marcel? ¿Te gustaría? Por favor, Sonia, por favor. Hoy tuve un día difícil. No lo hagas más difícil todavía. Bueno, entonces, o aceptas mi propuesta, o yo llamo a Mechi y le digo que tome cartas en el asunto. Bueno, está bien. Aunque sea por liberarme por un tiempo de Marisa Espíritu. ¿Cuál es la condición? Ahora ya me encerrada de una familia. ¿A mí me va a dejar encerrada? ¿Cómo me va a dejar encerrada? No puedo estar encerrada. ¿Cómo me va a dejar encerrada? Luján, ¿sos vos? Maritza, soy yo, Pablo. Te busqué por todo el colegio. Abrí la puerta, nene. No me quitas cerrada, No sé. Bueno, pateá, hacé algo. Rompé la cerradura, idiota. ¿Qué pensás que soy He-Man, nene? Ah, me olvidé que era He-Man trucho. Bueno, buscá a las chicas y decirle que traigan algo para abrir la puerta, dale. Dale, ahora no, ya. Ya, ¿estás ahí? Ya. Pará, que el podrido, pará. Dale, apurate, idiota. Nosotros pensamos que Marita estaba castigada, pero si a vos Sonia te dijo eso, debe ser porque se la llevó de viaje para que no le pongan amonestaciones. Sí, igual a mí me resulta extraño que no me haya dicho nada, que se fue así sin avisarme. Bueno, a lo mejor no tuvo tiempo de avisar, ¿no? Porque a nosotros tampoco nos dijo nada. Uy, nena, ¿por qué no te corres? Estás en el medio, siempre. Pará, ¿qué pasa? Estás demasiado flaco y tenés ganas de engordar, nene. No, Flaquito. no, lo que pasa es que tengo hambre siempre. Me levanto con hambre y me lo llevo al cuarto, nada más. Pablo, ¿vos la buscaste a Marixa? Sí, no la encuentro por ningún lado, no sé dónde está. Claro, y te da lo mismo si está o no, ¿no? No, me importa que esté, por la banda, ¿eh? Ahora llevo esto y después la sigo buscando. Chicos, escuchen, si no está por ningún lado, es como dijo Sonia, se la llevó de viaje. Sí, seguro. Espero que hayas traído el dinero. Primero, bajamos el tonito, ¿ok? ¿Sí? Me das el dinero, por favor, no tengo más paciencia contigo. Pará, acá está. ¿Qué haces? Bueno, es un jueguito que yo hacía cuando era chiquita. A ver si lo agarras. Acá lo tengo. ¿No lo puedes agarrar? Déjame joder. A mí no me gusta joder con monitos, ¿sabes? Prefiero los de peluche. Bueno, basta, se acabó. ¿Sabes qué? Dame esto. ¿Sabes que nunca vi algo tan ordinario como vos? Bueno, ¡Ni Maritza! Sí. ¿Y qué tal los inquilinos? Los chicos, bien, el departamento es chico, pero creo que van a estar bien. Pero te pueden robar, ¿eh? Yo no los dejaría ahí solos. No, están con Rosario, no digas eso, son buenos chicos. ¿Cómo decís? La que tendría que saber todo esto es Renata, que estaba tan preocupada por lo de tu secuestro. ¿Qué secuestro? Fue un malentendido. Sí, bueno, está bien, pero mucha gracia no le va a hacer que esa chica, la asistente social, esté instalada ahí en tu casa. ¿Por qué? Porque, bueno, hace un rato estaba acá y habló pestes de ella. Y cuando una mujer habla así de otra mujer, es porque algo pasa. Vos no querés decir que ella tiene onda conmigo, ¿no? Vos. No, yo no dije nada, ¿eh? Eso lo dijiste vos. Yo no dije nada, vos lo dijiste. No, yo te acabo de... Señor Echamendi. ¿Qué tal, Gloria? Sí. Buenas tardes, Mancilla. No se olvide que tenemos un pacto, ¿eh? No, soy un hombre de palabras, sí. ¿Alguna novedad? No, todo tranquilo, todo en orden. ¿Quiere que le avise al señor de No hace falta. Solo vine a avisarle que me está por llegar un mail de Harvard. Así que apenas llegue, avíseme que lo quiero recibir directamente. ¿Eh? ¿Cómo no? Conozco gente en Harvard. ¿De quién es el mail? El doctor Nahuel Espinosa, ¿lo ubica? Nahuel, como el lago. No lo conozco. No. Bueno, entonces, si llega el mail, avísame, por favor, ¿eh? ¿Cómo no, Hasta señor luego. Echamendi? Hasta luego, señor Echamendi. Un mail Harvard del doctor Nahuel, ¿cómo es? Espinosa. ¿Pero quién será ese tarado? Me parece que es el novio de Renata.
3 horas que estoy aquí por la culpa. Hola. Te traje comida. Gracias. ¿Y las chicas? No las vi. Me parece que se fueron con Sandra. Sí, no sé a dónde. Ah, ¿sabés quién está? ¿Quién? Mía, con Vico y con Félix. ¿Querés que la llame? No, porque ellos son peores que el encierro. Necesito que me hagas un favor, que me traigas el celular, porque Hitler me lo sacó. Bueno. Pará, porque si no lo puedes buscar, llamar a mi mamá y decirle que me venga a buscar porque es la única que puede sacar de acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Y también llama... A Simón. No, solamente tráeme el celular. Bueno, como quieras. Me vas a tener que ayudar a trepar. Pero pará, ¿por qué no salgo yo mejor? No, es lo mismo, estás loca. sí. Te encerraron. No hagas más quilombo. Basta, quédate acá. Dale. Ah, pará, Pablo. Gracias. Lo hago por la banda. Es mucho más importante que todos los quilombos que tengamos entre nosotros. Che, qué raro que Marcia se haya ido sin despedirse. No es raro, porque vos te fuiste y no te despediste de ella y de mí tampoco. Bueno, no es lo mismo. Ah, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sabes lo que me mostraste, Luján? Que yo no te importo nada, porque te fuiste, no te despediste, así, chao. Pará, porque no es así. Ah, no, ¿y cómo es? Decime, si te fuiste sin despedirte. Marcos, yo te escuché hablando por teléfono cuando hablabas con tu papá y le pedías que te sacara del colegio. Yo no quiero que dejes de lado cosas por mi culpa. Yo soy como los chicos que agarran a Santiago. Yo soy de la calle, Marcos. Luján, a mí lo único que me importa es estar con vos. Y si tengo que vivir abajo de un puente, tengo que pedir para comer, no me importa nada. Quiero estar con vos, nada más. Marcos, quiero hablar inmediatamente con vos. Bueno, decime lo que me tengas que decir adelante, Luján. De ninguna manera. Quiero hablar con vos, en privado y ya. ¡Ay, mi cielita linda de mi corazón! ¿Cómo estás? Mal. Ay, ¿qué quieres que te traiga algo? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Quiero que me saques de acá, mamá. Ay, mi cielo, ojalá yo pudiera. Yo te estoy tramitando la libertad, mi amor, pero es difícil porque lo que hiciste es gravísimo. Bueno, pero no me pueden tener encerrada acá como si fuera una cárcel. Hace una denuncia. No, cálmate, mi amor, porque estuve hablando con Dunoff y si yo hago la denuncia, mi amor, no vas a poder estar acá el año que viene y yo no quiero sacarte del colegio. Bueno, pero yo no me voy a quedar en este colegio donde se violan los derechos básicos de los alumnos. No, cálmate, mi amor, porque tú tampoco eres una santita. Le pegaste al preceptor. ¿Será posible? Lo peor es que mañana tengo la presentación en el teatro. Bueno, justamente estuve hablando con Dunoff y llegamos a un acuerdo. Yo no hago la denuncia y él te deja ir mañana a presentarte con la banda. ¿Le dijiste lo de R-Way? Ay, no, tampoco soy tan tonta, mi amor. Le metí una excusa y él aceptó. Mami, no sacó medio coso. No, mi cielo, ¿sabes qué? Me parece que te va a venir bien un ratito estar acá reflexionando sobre lo que hiciste, porque estuvo mal, mi vida. Esos impulsos que tiene te van a dar muchos dolores de cabeza en la vida. Y en la vida a veces hay que parar unos minutos, porque así podés estar... Chao. No, se terminó el derecho de ¿sabes qué? visita. Para. ¿Qué te pasa? Necesito que me ayudes. En realidad que le ayudes a Luján. ¿Qué es esto? No puede ser. Hijito querido, ya sé que estás mal porque descubriste que tu papá fue el responsable de la quiebra de la empresa y no la gente del exterior. Yo lo sabía. Es más, no creas que era la primera vez que perdía todo por culpa de impulsos y cálculos equivocados. Yo sabía cómo era tu padre, pero seguí siempre junto a él porque, a pesar de que era inmaduro en algunas cosas, era el mejor hombre del mundo y fue el padre que siempre había soñado para mis hijos. Ese hombre imperfecto, pero adorable, te dejó la mejor herencia que pudo. Una infancia con amor. Horas de tiempo dedicadas a ti y a tu hermanita. Eso te hizo el hombre seguro que llegaste a ser. Serás mejor que él, seguramente. Pero gracias a él. No lo olvides nunca.
No importa cómo te hayan salido las cosas, él estaría tan orgulloso de ti como lo estoy yo. Te fuiste solo a un país extraño, te abriste camino, ganaste el afecto de quienes te conocieron. No salgas huyendo, no tienes nada de qué huir. Termina esta etapa y fíjate un nuevo objetivo. Ya sea volver o quedarte allá, yo lo voy a comprender. Pero las etapas deben cerrarse. No cometas el único error en el que cayó tu papá. Rendirse a mitad de camino. Te quiero y espero de la vida lo mejor para ti. Un beso de tu mamá, que siempre te recuerdo. Reaccioná, Marcos. Estás ciego por una chica. No voy a permitir que tires una carrera por la borda por culpa de la primera noviecita. No, pará, papá, pará. Luján no es mi primera noviecita, es la chica que yo quiero y me voy con ella, punto. Hijo, yo sé que estás muy confundido por lo de tu madre. Sí, puede ser. Pero hago lo que siento, papá. Está bien, pero no dramatices. Después del verano vas a ver las cosas de otra manera. Sí, unas buenas vacaciones te van a hacer cambiar de idea. Quiero que vayamos juntos a Europa. Papá, vos me estás cargando a mí, me importan un pito las vacaciones. Sacame de acá, sacame ya. Vas a seguir estudiando en este colegio, te guste o no. No será posible que todos sean problemas. Y te advierto, no pienso retirar el dinero de la inscripción. Marcos, pensá en lo que dice tu papá. No, Luján, yo me voy con vos, ¿está claro? ¡Ay, Lujancita! ¡Qué bueno que te encuentro! Bueno, resulta que te fui a inscribir, mi amor, porque me lo pidió Marisita, pero ya estás inscrita, mi amor. ¿Qué? Sí, parece que tu tutor mandó el pago desde el extranjero, así que cualquier Vamos a cosa... cantar la gloria, vamos a... Sonia, ¿te vas a ir sin despedirte? ¡Ay, no! ¡Ay, mi amor, linda! Yo te quería decir que gracias por todo lo que hiciste por mí. Ay, no, fue un gusto pisotear a la culebra esa. Hola. Ay, Peter. ¿Qué tal? Disculpen si les interrumpo, ¿eh? Mía, te vengo a buscar para ir a casa. No, Peter, yo hoy me quedo porque tenemos un sello con la banda. Mañana tocamos. Claro. Ay, Mía, pero no puedes hacer un esfuerzo. Tu papá está muy deprimido después de lo que pasó con la señorita Mercedes. Ay, no, querida, no me estés mirando a mí. Yo no voy a estarle limpiando los mocos a Culochi. Ay, Sonia, por favor, anda a distraerlo un poquito, por favor. No, mamita, no, porque yo no estoy para estarle cambiando los pañales a un señor de la tercera edad. Sonia, Que no, Sonia, hazlo por la banda, hazlo por mí, por favor. Ay, bueno, está bien. Ay, qué desesperante que eres. Gracias. Lo hago por la banda y por vos también. Vamos, Peter. Ya, Mía. ¿De dónde sacaste la carta de mi mamá? Le llamé y le conté lo que había pasado. Entonces ella me mandó la respuesta por mail. ¿Por qué te metes en mis cosas y en mi familia? Lo que yo hice no tiene comparación con lo que vos hiciste. Ok, tienes razón. Pero con respecto al dinero. Con respecto al dinero, te lo voy a dar después del show, ¿ok? ¿Pero por qué no me lo quieres dar? ¿Qué pasa? ¿No quieres que me vaya? Nada que ver, nena. ¿Qué decís? Te lo doy después del show por seguridad, nada más. Ok. Y en cuanto a esto. ¿Alumna Colucci? ¿Ahora también Aguirre la está molestando? No, fue mi culpa. Estábamos preocupados porque no encontramos un reemplazo de Maritza para la banda. Yo te juro que ver a los chicos me dio fuerzas para seguir peleando por ese proyecto. Sí, claro. Vinieron hasta acá con la mejor intención. Y mirá el despelote que armaron. ¿Sabes por qué es eso? Porque ellos no conocen de reglas, no saben cómo funcionar en una sociedad. Si uno les da las mínimas reglas, ellos estarían mejor. O sea que te picó el bichito de nuevo. Y sí, ahora que los conocí, yo creo que tengo que luchar para que ese proyecto vaya adelante. Qué bueno que te entusiasmaste.
Digo, ¿te convencieron ellos o fue Rosario? No sé, lo voy a pensar en el fin de semana. A ver, estoy confundido, me parece. Que descanses. Papi, ¿qué te pasa? Estoy destruido, Pili, destruido. ¿Por qué? Sabés que con tu madre estamos mal, muy mal. Para colmo, ahora se le ocurrió invitar a tu abuela y a tu tía para tener un fin de semana familiar. Papá, es lo peor que te pudo hacer. Sí, yo no estoy en condiciones de soportar esa presión familiar femenina durante todo el... No, por favor. Pobre mamá. Siempre está deprimida, invita a la tía y a la abuela a casa siempre, ya es... ¿Sabes qué? Yo me pongo a pensar y de estar re angustiada por lo de vos y Gloria. Pili, ¿Qué, papi? ¿qué querés saber con respecto a la renuncia de Mansilla? Todo. Desde el principio hasta el final. Te escucho. Tranquilízate, que así no vas a conseguir nada. No puede ser que no tenga mi celular. Yo no puedo ver. ¿Para qué querés tu celular si ya hablaste con tu vieja? Quiero hablar con Simón. Qué raro que no vino al colegio, ¿no, Simón? No, seguramente me dejó un mensaje. Dame tu celular, nene, no me di cuenta. Dame... No lo tengo acá. No. Me cambié y me lo dejé allá, no. ¿Para qué es todo eso? Traje un par de almohadones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pasar la noche acá, ¿cómo para qué? ¿Qué? Claro, ¿qué te pensás? ¿Que ibas a zafar del ensayo? Mañana tenemos un show. ¡Culochi! ¿Pero qué Ay, hace te acá? parece un cadáver. Pero, señor. Está peor de lo que me dijo Peter. Si usted vino a cargarme, mejor, por favor, déjeme. No. Pero no lo puedo dejar solo. Le prometí a mi hijita mía de mi corazón que le iba a venir a subir el ánimo. Y bueno, cuando yo le prometo algo a mía, cumplo. Bueno, aunque es una misión bastante desagradable e imposible, porque la verdad que subirle el ánimo a una estatua de yeso es una cosa así como que más o menos buscar una aguja en un pajar, o sea, casi que imposible, ¿no? Claro, pero ¿por qué va a estar así? Porque la culebra lo dijo. ¿Pero qué hace, hombre? Bueno. ¿Qué es eso? Encima se va a emborrachar. Usted, mire, debería salir un poco. Venga, vamos a salir a tomar un poquito de fresco. No, pero si debería estar de fiesta, celebrando que al fin se sacó esa culebra encima antes que lo envenenara para siempre. Es más, brindo por eso. Salucita, pues. Mire, hágame una cosa, venga. Párese. Vamos No quiero, Pero si vamos a festejar, venga. No quiero festejar. Hágame caso. No quiero festejar. Hágate caso. No, basta, no Ya va a estoy ver para festejar. ¿Cuánto mejor se va a sentir? ¿Pero cuándo me voy a sentir saliendo? mejor? Por favor. Claro, ya va a ver cuánto mejor se va a sentir sin esa tía a su lado. Ya va a ver. Además, que bueno. Bueno, está bien. Yo puedo solo. Está bien. ¿En serio? Sí, yo puedo solo. Déjeme. ¿Por qué se pega? Yo puedo, yo me cambio solo. ¿A dónde va el baño? No se preocupe, déjeme. Pablo no va a venir, pero me dijo que Marisa va a estar para mañana. No creo, si nadie ve a Marisa. Es más, andan diciendo que se fue de viaje. Yo estuve con Sonia y no le pregunté nada. Qué raro. Ay, mira, nene, por lo menos yo sé algo para recuperar a Maritza. Vos lo único que hiciste hasta ahora es quejarte todo el tiempo, así que no hables. ¿Y se puede saber qué hiciste? Traté de sacarle información a Blas. Sí, pero no me dijo nada. Lo único que me dijo es que vayamos buscando un reemplazo. Bueno, ahora vamos a ensayarlo sin música, dale. Me dijiste que no lo tenías. No, me dijiste que no lo tenías, Pablo. Me confundí, no sé cómo llegó acá, no sé cómo llegó. Pablo, ¿dónde estás Tomás y Guido? Bueno, gracias. Muy amable. Ay, qué rica esta comidita, Dios mío. Divino los colores del plato, porque... Y el vinito exquisito. Sí, yo no tengo hambre. Ay, pero culochi, déjese de embromar. Mire, comerle va a ser bien. Dele, además la comida se ve riquísima. Mira qué lindos colores que tiene su comida. Bueno, la mía se ve más rica, ¿no? Pero...
Bueno, está bien, si no quiere comer, no coma, pero por lo menos hable algo, porque se le ha pasado todo el tiempo callado. Bueno, menos mal que yo soy conversadora, ¿no? Porque si no, esto parecería un velorio. Yo ya le dije que estoy amargado, que no tengo todo un sabor amargo. Mi vida es una amargura, no tengo, ni menos... Justamente por eso, para sacarse ese sabor amargo, largue todo lo que tiene por dentro. Bueno, que para quitarle la amargura a usted es bastante difícil porque usted es así naturalmente. Habría que ser mago, en realidad. Dale, olvídese de Mercedes. No valía la pena. Usted ve cómo es la vida. ¿Ve? Se la puso 2 veces en el camino. ¿Y qué pasó? No resultó. Entonces ya tendría que ir captando el mensaje, ¿no? Que le manda la vida. Ese es el problema. Yo me equivoco siempre con las mujeres. Primero me equivoqué con Marina. Después 2 veces con Mercedes. Bueno, pero de los errores también se aprende. ¿No? Sí, eso puede ser. Ay, Dios santo, también me equivoqué con mi hija. Bueno, no se dé tan duro, Culochi. Mi hija es un solcito, es una nena tan sensible, tan buena. Ahí no se equivocó tanto. Sí, me equivoqué mucho. Bueno, puede ser que haya sido un poquito cuadrado, insensible, incomprensivo con ella, pero bueno, los padres todos nos equivocamos. Lo importante es hablar mucho con los hijos. Ese es el problema, Sonia. Hay algo que yo a Mía nunca le dije. ¿Qué? Que su madre, Marina, está viva. ¿Cómo? Este es un mensaje para el señor Bustamante. Entiendo que el cierre de su campaña es algo muy importante para usted. Pero por su bien, cambie la fecha y vaya mañana al Teatro Gran Rex. Va a tener una gran sorpresa. Ay, Mía, vos que te ocupas tanto de la banda. No vas a tener que preocuparte más. Porque no va a haber más banda. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviéramos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré ante la blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré. La cobardía no se puede. Resistiré las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré. Si no te tuviera vos, que me pones alas para volar. Si no te tuviera vos, que vivís
improvisar pleno para sentir. En este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más, sin poder soñar.